Bien, si ya lo encontraron, lo pueden tener ahí en un ratito, pero por ahí quisiera aclararles que el libro de Habacuc se diferencia un poco de los demás libros que veníamos escuchando. Se diferencia este libro, este profeta, en realidad, en su libro vamos a encontrar que habla todo el tiempo con Dios, ¿sí? Y le presenta diferentes situaciones. En este libro vamos a leer, pero no vamos a encontrar un mensaje que sea directamente para el pueblo, sino que es un mensaje, es una charla que se da entre Dios y Habacuc, perdón. Y en el cual vamos a ver que el profeta le reclama a Dios y le dice un montón de cosas que luego Dios le responderá. Por eso vamos a leer el versículo 1 al 4. Si lo tienen listo, empezamos. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Capítulo 1, ¿qué dije? Perdón, bueno, capítulo 1, versículo 1 al verso 4. ¿Me siguen? Estamos. Va de vuelta. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El título de esta lección es acerca de la justicia de Dios. Cuando hablamos acerca de la justicia, hablamos acerca de lo que se merece una persona, de lo que se merece, son actos que se merece una persona cuando comete alguna acción, ¿no? En nuestro caso, en el mundo, conocemos cómo es la justicia del mundo, cómo opera la justicia en el mundo. En ese entonces, vemos unas fotos acá acerca de lo que va a ocurrir, acerca de lo que Dios le responde a Habacuc. Y dice el versículo 5, de versículo 5 al 6, dice del capítulo 1, mirad entre las naciones y ved. Esto es lo que le dice el Señor. Dice, porque haré una obra en vuestros días, y aún cuando se os contare, no los creeréis. El versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, y camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, el Señor estaba preparando a un pueblo que se iba a llamar los caldeos. En este caso serían los babilonios, ¿sí? ¿Quién conoce el imperio de Babilonia? ¿Alguien habrá escuchado alguna vez el imperio de Babilonia? Bien. Este imperio se iba a levantar por causa del Señor. El Señor dice que ellos iban a ser levantados por Dios, iba a traer toda un montón de personas, se iban a juntar con ellos, iban a destruir todas las personas que se les cruce a su alrededor. Iban a ir por pueblos, por ciudades y por campos, a robar todo, a robarse los campos, a llevarse cautiva personas. Es decir, iban a ir a los pueblos, iban a agarrar un grupo de personas y se los llevaban a su imperio. Y eso era lo que estaba preparando Dios para que suceda eso con el pueblo de Israel. ¿Y por qué es a causa de esto? Porque el profeta, como leíamos el versículo 1 al 4, lo explicamos de nuevo, es que el pueblo de Israel estaba haciendo desastres con su vida. Ellos estaban siendo injustos con todas las personas. La justicia ya no era como debía ser. De hecho, lo leemos en el versículo 4, que dice que la justicia y la ley es debilitada. Dice que ya sale torcida la justicia. Es decir, la justicia ya no se estaba haciendo
verdaderamente, estaba corrompida, ¿sí? Entonces, por eso es la queja de Habacuc. Ahora yo quisiera leerles una anécdota, ¿sí? Quisiera que me presten atención porque está interesante, es en realidad una anécdota está inventada, ¿no? Así que yo quiero que imaginen toda esta situación que yo creo que a más de uno le habrá pasado. Dice así, resulta que Federico es un nene de 12 años que tiene unos padres muy estrictos. Sus padres no aceptan que Federico les discuta nada. Así que, en cada conversación, él debe mantenerse en silencio, sea cual sea la situación. Hoy su padre fue a pagar las cuentas del celular, o sea, del celular de la familia, de la cuenta en total, y se dio cuenta que la boleta había llegado con casi el doble de lo que habitualmente estaba pagando. Dice que de inmediato el papá pensó en su mente y dijo que Federico había estado hablando con sus amigos todos los días. Él enseguida ya en su mente dijo, mi hijo ya se las remandó. Habló con sus amigos seguramente, por eso me vino esta boleta tan cara. Así que cuando dice que el padre lo invita a Federico a charlar con él, dice que lo empieza a retar. Comienza a retar a Federico, a su hijo. Dice, cuando Federico intenta explicarle a su papá, él no había utilizado el celular. Dice que él cuando intenta hacer eso, dice que su padre lo manda a callar y lo sigue retando, le sigue dando. Luego de 20 minutos, Federico se siente frustradísimo, se siente muy triste, humillado, impotente, tenía una bronca, estaba muy enojado. Dice que su padre lo castiga durante 2 semanas. Le dice, no vas a poder ir más con tus amigos. Estos fines de semana no vas a ir más con tus amigos porque hablaste mucho por teléfono, me vino una cuenta re larga y yo no tengo para llegar al mes porque vos te las remandaste. Y claro, Federico no podía defenderse porque el papá no lo dejaba. Dice que la madre recién se da cuenta, escucha la discusión entre su papá y entre su marido y su hijo, y dice que lo llama a su esposo y le explica a solas. Y le dice que este mes ella llamó varias veces a una de sus hermanas y le habló con ella bastante tiempo, y ahora Federico que está en su habitación y está triste, está enojado. Y dice, si fueras él, ¿qué harías? ¿Alguna vez te pasó algo de esto? Sí, ahí me dicen que sí. ¿Alguna vez les pasó algo así como Federico? Sí. ¿Cómo que no? Capaz que todavía no. Les va a pasar. En algún momento les va a pasar, les va a tocar esta injusticia que acaba de vivir Federico. A mí un montón de veces, cuando era chiquito me pasó. Yo tengo una hermana más chica, y cuando ella se las mandaba, cuando ella se le caía un plato o algo por el estilo, el que la ligaba era yo. Y no había chance de defenderme, era mi hermanita, era la más chica, entonces siempre me retaban a mí. Y muchas veces nos ha pasado esto. ¿Y acá qué vemos? A ver. Mucho no se ve. Pero allá arriba, ¿quién está? Un árbitro. ¿Y qué está haciendo? El VAR, ahí está. ¿Y qué pasó? Muchas veces en el VAR, ¿qué pasa? ¿Hay injusticia o no? Claro, hay veces que cobran un gol, todo el equipo así re contento festejando, y era offside, claro. Claro, viste, en la final esa, qué bronca, ¿no? Yo no soy de River, pero bueno, yo me imagino a los de River. Estaba contento, dice. Pero bueno, muchas veces pasó injusticias así, ¿no? Que está la gente, ahí lo vemos, el jugador ahí re enojado con el árbitro. Y después vemos otro ejemplo, el de más arriba en el medio, que está un nene contra el rincón así porque la maestra lo retó, pues se las mandó. Pero resulta que nada que ver, él no tenía ninguna relación con lo que había hecho, él estaba con los compañeros se la estaban mandando, pero justo la profesora lo vio a él y tum, lo agarró y lo retó a él. ¿Por qué? Porque estaba con sus compañeros. Un montón de veces nos pasa o no. Un montón de veces nos agarraron los profesores y resulta que nosotros nada que ver. Claro. Después, yo puse unas noticias ahí que dice, piden prisión preventiva para los presuntos asaltantes del banco. Crecieron los robos en la ciudad
y hubo 30 ataques de motochorros por día. ¿Cuántas veces escuchamos esta noticia así en el diario? ¿Sí? Todos los días, en la noticia, en la radio, se escucha todo esto, así que pasan todas estas cosas de personas malas, personas malvadas que se aprovechan de otras personas, que llevan a cabo un asalto y luego, ¿qué pasa? Luego de 3 días quizás salen de la prisión y siguen su vida como si nada, vuelven a sus casas, y a nosotros quizás nos dan cierta impotencia a veces con las cosas que vimos, estos ejemplos. Y todo esto es lo que encontramos en Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Claro, Habacuc estaba viendo violencia por todos lados. Él estaba viendo que estaban robando por todos lados, que estaban destruyendo, que se estaban peleando, había pleitos, contiendas se levantan, dice el versículo 3. Y dice que él clama a Dios, pero el Señor como que parecía que no respondía, él parecía que no atendía a sus peticiones. Había agregado un versículo, que es el versículo 4. Pero esto es lo que estaba pasando con Habacuc. Entonces, llega el primer punto y dice, ¿acaso Dios es injusto? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué permite que a veces personas malvadas, personas que se aprovechan de otras, vivan en paz, vivan tranquilas, o las vemos que van caminando como si nada, o vemos quizás a nuestros compañeros que nos tratan mal, o quizás por haber hecho algo, o hasta incluso por decir que venimos a la iglesia, por decir que vamos un sábado a la reunión, se nos ríen en la cara y vemos después que ellos se burlan de nosotros y nos hacen sentir tan mal que a veces no vemos que Dios haga algo, o Dios toque su vida, o Dios toque el corazón de esa persona, de ese chico. Y muchas veces nos preguntamos estas cosas, ¿sí? Quizás hasta incluso muchas veces nos pasan dificultades, pruebas, hasta incluso enfermedades en la vida de nuestros familiares, quizás algún tío, algún primo esté enfermo, esté verdaderamente mal. Y eso nos haga entristecernos y digamos, pero pucha, si yo hago las cosas bien, Dios, trato de hacerlo lo mejor posible y a veces nos preguntamos estas cosas. ¿Dios es injusto? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Y el Salmo 37, vayamos a buscarlo. Sé que está ahí, pero vayamos a buscarlo porque quiero después leerles algo. Salmos, capítulo 37. Capítulo 37. Salmo 37, versículo 28. ¿Están? Versículo 28. ¿Lo leemos? De todas formas lo volvemos a leer un ratito. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Acá yo puse en otra versión, dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Es decir, que el Señor, podemos decir entonces que Dios es un Dios justo, un Dios que ama la justicia, ¿no? Como dice ahí, porque el Señor ama la justicia, ama la rectitud, como dice la que acabamos de leer. Y no abandona a quienes le son fieles, no abandona a las personas que hacen el bien, ¿sí? No abandona a las personas que tratamos día a día de seguir y obedecer lo que Dios trata de decirnos día a día, ¿sí?
Él nos protegerá para siempre. Y dice, pero acabará con la descendencia de los malvados. Es decir, la justicia de Dios pronto llegará a la vida de las personas que cometen delitos, maldades, si no se arrepienten. ¿Sí? Luego en el versículo 35, lo leemos, estaba ahí en el mismo capítulo 37, versículo 35. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. En otra versión dice, vi gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar habían desaparecido. El salmista acá declara que veía a la gente malvada, veía a la gente que hace daño, que se aprovecha de otros, los veía prosperar, los veía crecer día a día, los veía que ellos iban y cultivaban y las cosas les salían bien, ellos emprendían algo y iban para arriba, ¿sí? Él veía que esto sucedía, pero luego dice que cuando los volvía a mirar, habían desaparecido. Y pensaba en esto cuando habla acerca de la tierra fértil, y era porque justamente las personas que no conocen a Dios, que están lejos de Dios, se plantan en la arena, plantan su vida, construyen su vida en la arena y no sobre la roca que es el Señor Jesús. Por eso debemos colocar nuestra confianza y nuestra fe en las cosas de Dios, no en las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces, concluyendo, podemos decir que Dios es un Dios justo, es un Dios que hace justicia. Por eso el siguiente punto dice confiar en que Dios tiene el control, ¿sí? Esto es un punto que realmente es muy importante. El Señor nos dice, yo sé lo que hago, yo sé por qué permití que esta prueba pase por tu vida, yo sé por qué permití que esto suceda en cada una de nuestras vidas. El Señor sabe y Él permite todas las cosas por su voluntad, ¿sí? El objetivo primordial de toda prueba es que estemos junto a Dios, ¿sí? El objetivo primordial es que estemos junto al Señor. En Isaías 41, se lo leo rápidamente, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, debemos confiar en que Dios tiene el control de todo, que Él permite que muchas veces nuestras vidas sea tocada por la injusticia de este mundo, sea tocada por la injusticia de las personas malas, de las personas malvadas, y que muchas veces sucedan pruebas en nuestra vida, sucedan enfermedades, como decía, y todo sea porque Él tiene el control de nosotros y quiere que nos acerquemos a Él. En tercer lugar, alegrarnos en tiempos difíciles, dice. Y eso es algo muy complicado. Yo sé que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pero realmente es algo muy difícil. Estar felices en las dificultades, estar alegres, en paz, tranquilos en las dificultades. Es muy difícil. Habacuc, vamos al libro otra vez de Habacuc, volvamos al profeta que estábamos recién leyendo. Si lo tienen abierto ahí, genial. De todas formas, yo puse ahí arriba. Pero dice, del 17, capítulo 3, versículo 17 al 19, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Con todas las cosas que Habacuc
menciona, a pesar de los campos, que los campos estén vacíos, a pesar de que el fruto en este caso, de lo que él nombra, esté marchito, a pesar de que las flores no florezcan y esté todo en sequía, esté todo todo desesperanzado, dice que a pesar de eso, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, por eso, chicos, en el día de hoy, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, como decíamos, entendemos que Dios tiene el control de cada una de ellas. Por lo tanto, podemos alegrarnos en los tiempos difíciles. Podemos alegrarnos en Jehová y gozarnos porque Él está con nosotros. Él nos acompaña y controla cada una de nuestra vida. ¿Sí? Él nos dará las fuerzas suficientes para soportar la prueba que atravesamos. ¿Sí? Si confiamos en Él y nos acercamos a Él. Y por último, dice, ¿alguna vez fuimos injustos con alguien? ¿Alguna vez fuimos injustos con alguien? Yo creo que sí. Más de una vez hemos sido injustos. Hemos hecho lo que le hemos dado a aquellas personas lo que no les corresponde. Y quizás no solamente a las personas, sino también a Dios. Muchas veces le fallamos a Dios y de hecho nuestra vida misma, ya siendo pecadora, hemos sido injustos con Dios. ¿Sí? Entonces, en Romanos capítulo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay nadie que haga lo bueno. No hay ninguna persona que sea justa en el mundo. ¿Sí? Vemos en todos lados, hasta la persona que creemos que es la más buena del mundo, hasta esa persona es pecadora. Hasta esa persona está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado abunda en el corazón de las personas, abunda en la mente de cada una de las personas. ¿Y qué es el pecado? A ver, ¿se acuerdan qué es el pecado? A ver acá. El mejor, a ver. Muy bien, hacer cosas que no le agradan a Dios. Tal cual, hacer cosas que no le gustan a Dios. ¿Alguien más tiene otra definición? ¿Alguien más se le ocurre? A ver allá. Decir malas palabras, ahí está un ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Pegar, ¿qué más? No robar cosas, claro, robar cosas sería el pecado acá. Mentir, muy bien, Palo. Pegar, muy bien, ahí está. Agus. Estafar también, un montón. ¿Cómo? Herir a las personas. Empujar, muy bien. Lichi. Tal cual, ahí está. Echarle la culpa al otro cuando la otra persona no hizo nada. Esteban. Hacer bullying, mirá. Otro ejemplo también, que muchas veces nos sucede, ¿no? Porque hasta incluso en la escuela vemos que el bullying es algo que constantemente está día a día en nuestra escuela, en nuestra familia quizás, y en tantos lugares que puede suceder. Todas estas cosas que acaban de nombrarnos son los pecados. El pecado es lo que nos separa de Dios. Si hacemos estas cosas, si mentimos, si decimos malas palabras, todas las cosas que nos acaban de decir, si alguna vez lo hicimos, nuestro corazón ya está contaminado, ya está corrompido, tiene pecado en nuestro corazón. ¿Y qué pasa con el pecado cuando abunda en nuestro corazón? Dice que en Romanos está en la Biblia, ¿no? Para los chicos por ahí, los nuevos, dice en Romanos 6:23, que ¿se acuerdan que era un texto que tenían que aprenderse para hoy o no? No, dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor Jesús, la vida eterna está dada mediante el Señor Jesús. Y lo que merecemos por ser pecadores es la muerte eterna, ¿sí? Cuando una persona peca, cuando una persona
comete un delito, es condenada a la muerte eterna. Y como hemos visto varias veces en esta imagen, muchas veces el hombre está en esta situación. Y quizás es el día de hoy que alguno de ustedes se encuentre en esta situación. Esté apartado de Dios, esté lejos de Dios, se encuentre de este lado del abismo. Y como dice ahí, la paga del pecado es muerte. Es decir, no tenemos ninguna relación con Dios porque el pecado, al ser un insulto para Dios, no podemos relacionarnos con Él. Entonces, no hay ninguna chance que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer para poder reconciliarnos con Dios. No hay nada que hagamos por eso. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesús, un día, una vez, vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Murió por nosotros, por amor, ¿sí? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El Señor Jesús fue enviado en la cruz para morir por cada uno de nosotros y así, solo así, podemos tener esta relación con nuestro Dios. ¿Sí? Para que tengamos ese beneficio de poder vivir eternamente junto a Dios y no estar perdidos por la eternidad en una muerte eterna sin Dios, lejos de Dios. Porque sabemos también que nadie es dueño de su propia vida, nadie es dueño de su propio tiempo en la tierra, porque sabemos que también con un solo, de la noche a la mañana podemos no despertarnos más, o podemos salir de acá y que algo nos suceda y Dios no quiera que no estemos más en esta tierra. No tenemos el tiempo comprado, no sabemos cuándo nos vamos a morir, cuándo nuestra alma no va a estar más acá. ¿Sí? Por lo tanto, en el día de hoy los invito, chicos, a todos aquellos que no han conocido a Jesús como su Salvador, que en el día de hoy podamos entender esto y podamos meditar en esto y pensar que si nos vamos hoy acá sin haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, lamentablemente nuestro destino es el infierno. ¿Sí? Así que les invito a orar. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar con Dios. Y si hay alguien acá que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, si todavía no ha aceptado a Jesús en su vida como su Salvador y quiere y entiende que es un pecador, entiende que necesita a Dios en su vida porque está perdido y conoce que luego de esta vida su vida va a una perdición, una vida eterna sin Dios, que podamos pensar en esto.